Estreno y presentación del libro Viaje al corazón de los misterios del Apocalipsis de Adán. Prepárate para sumergirte en las profundidades de los antiguos misterios con nuestra próxima narración. Viaje al corazón de los misterios del Apocalipsis de Adán. En esta fascinante exploración, desvelaremos un texto antiguo que, aunque rechazado por los cánones religiosos tradicionales, contiene revelaciones fascinantes sobre la naturaleza del universo y la divinidad. Comenzaremos con un viaje al complejo mundo del gnosticismo, una tradición religiosa que buscaba revelar la verdad oculta detrás de los relatos bíblicos establecidos. A través de los ojos de Adán, el primer hombre según la tradición, descubriremos visiones místicas y revelaciones secretas transmitidas a su hijo Set. Estas revelaciones ofrecen una perspectiva única sobre la creación, la naturaleza de Dios y el destino de las almas. Exploraremos las razones por las cuales el Apocalipsis de Adán fue excluido de los escritos canónicos, examinando los conflictos teológicos que suscitó, y las críticas que formuló contra las doctrinas ortodoxas. También analizaremos la influencia de este texto en la tradición gnóstica, y su impacto en los debates religiosos de la época. Tómate un momento para compartir y activar la campanita para no perderte nada. Gracias. Únete a nosotros para descubrir cómo este texto antiguo sigue fascinando e inspirando a los investigadores y apasionados de la espiritualidad en la actualidad. Prepárate para una revelación que podría cambiar tu percepción de los relatos bíblicos y llevarte a un fascinante viaje espiritual al corazón de los misterios del Apocalipsis de Adán. Origen y contexto histórico del Apocalipsis de Adán. El Apocalipsis de Adán es un texto gnóstico apócrifo, probablemente escrito entre finales del siglo I y principios del siglo II de nuestra era. Este texto fue descubierto en 1945 entre los manuscritos de la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de textos antiguos encontrados en el Alto Egipto, cerca del pueblo de Nag Hammadi. Esta biblioteca está compuesta por 13 códices de papiro, escritos en copto y contiene una variedad de escritos religiosos y filosóficos gnósticos, incluidos evangelios, actos, epístolas y apocalipsis. Contexto histórico y cultural. En la época en que se escribió el Apocalipsis de Adán, la cuenca mediterránea era un centro de intensa diversidad religiosa y filosófica. El judaísmo y el cristianismo naciente se desarrollaban junto a diversas tradiciones religiosas, incluidos cultos paganos y filosofías helenísticas. Los primeros siglos de nuestra era estuvieron marcados por debates teológicos y confrontaciones entre diferentes interpretaciones de las escrituras y doctrinas religiosas. El gnosticismo surgió en este contexto como un movimiento religioso y filosófico que promovía un conocimiento secreto u oculto, la gnosis como esencial para alcanzar la salvación espiritual. Los gnósticos generalmente creían que el mundo material fue creado por una deidad inferior o demiurgo, distinta del Dios supremo y verdadero. Esta visión dualista del cosmos colocaba al mundo material y al cuerpo humano en una posición negativa, percibidos como prisiones para el alma divina. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi. El descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi fue un evento significativo para los estudios gnósticos. Antes de este descubrimiento, el conocimiento sobre el gnosticismo se basaba en gran medida en los escritos de sus opositores, como los padres de la Iglesia, que consideraban al gnosticismo una herejía. Los manuscritos de Nag Hammadi ofrecieron acceso directo a los textos gnósticos, permitiendo a los investigadores comprender mejor la diversidad y complejidad del pensamiento gnóstico. El Apocalipsis de Adán, uno de los textos encontrados en esta colección, es particularmente significativo porque ofrece una visión gnóstica única de la creación y del papel de la humanidad. Este texto presenta una revelación atribuida a Adán, el primer hombre, quien transmite a su hijo Set conocimiento secreto sobre la verdadera naturaleza de Dios y del universo. Orígenes e influencias del Apocalipsis de Adán. El Apocalipsis de Adán refleja varias influencias religiosas y filosóficas. El texto muestra rastros de mitología judía, especialmente en sus referencias a Adán y Set, figuras centrales de la tradición bíblica. Sin embargo, estas figuras son reinterpretadas en un contexto gnóstico para transmitir ideas sobre el conocimiento divino y la salvación.
El texto también está influenciado por la filosofía platónica, que consideraba el mundo material como una sombra imperfecta de la realidad divina. El texto presenta una serie de revelaciones que describen eones y poderes celestiales, figuras comunes en los sistemas gnósticos, que representan diferentes aspectos de la divinidad y del universo. Este lenguaje simbólico y alegórico es típico de los escritos gnósticos, que buscaban transmitir verdades místicas a través de narraciones esotéricas. Los objetivos de la escritura y el público objetivo. El Apocalipsis de Adán fue escrito para un público gnóstico, buscando proporcionar una alternativa a los relatos ortodoxos del judaísmo y del cristianismo. El texto hace hincapié en la transmisión de la gnosis, el conocimiento secreto que es necesario para escapar del mundo material y alcanzar el reino espiritual superior. Critica las interpretaciones tradicionales de la creación y de Dios, afirmando que el verdadero conocimiento está oculto, y es accesible solo para aquellos que poseen la gnosis. Las razones de la no canonicidad del libro. El Apocalipsis de Adán no fue incluido en el canon bíblico por varias razones. En primer lugar, sus enseñanzas y doctrinas estaban en contradicción con las creencias ortodoxas del judaísmo y del naciente cristianismo. Las autoridades religiosas de la época rechazaron los textos gnósticos porque cuestionaban la naturaleza de Dios, de la creación y de la salvación de una manera que se consideraba herética. Además, el texto gnóstico era percibido como demasiado esotérico y simbólico, lo que dificultaba su uso en el contexto litúrgico y pastoral de las comunidades cristianas tradicionales. Importancia y legado. Hoy en día, el Apocalipsis de Adán se estudia para comprender mejor la diversidad de creencias religiosas y los debates teológicos que marcaron los primeros siglos de la era cristiana. El texto ofrece una visión valiosa de las creencias y prácticas de las comunidades gnósticas, que desempeñaron un papel importante en el desarrollo de las ideas religiosas y filosóficas de la época. Su redescubrimiento en Nag Hammadi ha permitido reevaluar la influencia del gnosticismo en el pensamiento religioso, y comprender mejor la dinámica compleja de la historia religiosa antigua. Autoría y atribución del Apocalipsis de Adán, anonimato y una atribución simbólica. El Apocalipsis de Adán es un texto gnóstico cuyo autor no se conoce. Como muchos otros escritos gnósticos, se atribuye a una figura bíblica importante, en este caso Adán, pero esta atribución es simbólica más que literal. Los textos gnósticos, a menudo escritos anónimamente, utilizaban figuras bíblicas para dar peso a sus enseñanzas. En este caso, Adán se presenta como el transmisor de revelaciones esotéricas a su hijo Set, lo que refleja una práctica común en la que se utilizan personajes históricos o mitológicos para legitimar doctrinas no ortodoxas. El contexto histórico de la atribución. La atribución a Adán es una estrategia literaria que busca insertar las ideas gnósticas en un marco tradicional para reforzar su autoridad. En el mundo antiguo, figuras como Adán, que eran personajes fundadores en las tradiciones religiosas, a menudo se utilizaban para transmitir conocimientos ocultos o secretos. Esto permitía a los autores gnósticos cuestionar las interpretaciones dominantes de los textos religiosos mientras anclaban sus ideas en tradiciones reconocidas. Este procedimiento es común en la literatura gnóstica, que utiliza frecuentemente nombres prestigiosos para introducir enseñanzas misteriosas. Influencias e inspiraciones. El Apocalipsis de Adán se inscribe en la tradición setiana del gnosticismo. Los setianos eran un grupo gnóstico que atribuía a Set, el hijo de Adán, un papel central en la transmisión del conocimiento divino. La elección de Adán como receptor de las revelaciones en el texto es, por tanto, significativa, ya que establece un vínculo con esta tradición específica. Al atribuir el texto a Adán y hacer que hable directamente a Set, el texto refuerza la idea de que estas revelaciones provienen de una fuente divina y antigua, legitimando así las enseñanzas gnósticas. La importancia de la transmisión de las revelaciones. En el texto, Adán revela conocimientos secretos a Set sobre la naturaleza de Dios, la creación y el destino de las almas. Esta revelación está estructurada como un apocalipsis, un género literario que implica la transmisión de visiones o mensajes divinos. Las apocalipsis gnósticas, como el Apocalipsis de Adán,
A menudo se caracterizan por su uso de visiones místicas y revelaciones secretas para transmitir enseñanzas religiosas. El uso de Adán como canal para estas revelaciones subraya la importancia de la tradición oral y de los relatos antiguos en la transmisión del conocimiento esotérico. Autenticidad y autoridad. Las autoridades cristianas también buscaron establecer un canon de textos sagrados que reflejara un consenso doctrinal e histórico. Los textos gnósticos, a menudo anónimos y atribuidos simbólicamente a figuras bíblicas, no cumplían con los criterios de autenticidad y autoridad establecidos por las primeras comunidades cristianas. Propósito y motivos para escribir el Apocalipsis de Adán. El Apocalipsis de Adán es un texto gnóstico cuyo propósito y motivos de escritura revelan mucho sobre las creencias y preocupaciones de los autores gnósticos. Para comprender plenamente los objetivos y motivos de este texto, es esencial profundizar en sus principales temas, el contexto religioso y cultural de la época y cómo se diferencia de los textos religiosos tradicionales. Propósito teológico del libro. El propósito principal del Apocalipsis de Adán es transmitir conocimiento esotérico, o gnosis sobre la naturaleza de la divinidad, la creación y el destino de la humanidad. En el gnosticismo, la gnosis se considera una revelación oculta, accesible solo para aquellos con una comprensión espiritual particular. El Apocalipsis de Adán pretende ofrecer una visión alternativa de las narrativas bíblicas tradicionales al introducir conceptos como la naturaleza de Dios. El texto propone una visión dualista en la que el mundo material se percibe como inferior o creado por un demiurgo, distinto del Dios supremo y verdadero. Esta visión se opone a la concepción ortodoxa de un Dios creador bueno y omnipotente. La creación y la caída. El Apocalipsis de Adán reinterpreta la historia de la creación y la caída de la humanidad. En lugar de ver la caída como una mera desobediencia, se presenta como una parte integral de un plan divino más complejo, relacionado con el conocimiento oculto y la redención. La revelación secreta. El texto describe revelaciones secretas transmitidas por Adán a Set, destacando la idea de que la verdad espiritual está oculta bajo capas de simbolismo, y es accesible solo para aquellos preparados para recibirla. Motivos para escribir el libro. Los motivos detrás de la escritura del Apocalipsis de Adán pueden explorarse desde varios ángulos. Respuesta a conflictos teológicos. En el momento de su escritura, el cristianismo naciente y el judaísmo ortodoxo estaban enfrentando intensos debates teológicos. Los gnósticos buscaron responder a estos conflictos proponiendo una visión alternativa que ofrecía una comprensión más mística y esotérica de las escrituras. El Apocalipsis de Adán sirve para afirmar que el verdadero conocimiento de Dios y del mundo está oculto tras las narrativas tradicionales, y debe ser revelado a través de visiones místicas. Legitimación de las enseñanzas gnósticas. Al atribuir el texto a figuras bíblicas respetadas como Adán y Set, los autores gnósticos buscaron conferir legitimidad a las enseñanzas que proponían. Al colocar estas revelaciones en boca de Adán, podían reclamar una conexión directa con los orígenes de la tradición religiosa mientras introducían sus interpretaciones. Crítica a las tradiciones ortodoxas. El Apocalipsis de Adán también puede verse como una crítica a las interpretaciones ortodoxas del judaísmo y el cristianismo. Al presentar una visión alternativa de los eventos bíblicos, el texto desafía las doctrinas establecidas sobre la creación, la naturaleza de Dios y la caída de la humanidad. Esta crítica a menudo está respaldada por el deseo de proponer un camino espiritual diferente, centrado en el descubrimiento del conocimiento oculto en lugar de la fe tradicional. Exhortación al conocimiento espiritual. Otro motivo central del Apocalipsis de Adán es la exhortación a buscar conocimiento espiritual. El texto anima a sus lectores a mirar más allá de las apariencias y explorar dimensiones más profundas de la espiritualidad. La transmisión de gnosis de Adán a Set está diseñada para inspirar y guiar a aquellos que buscan entender las verdades ocultas sobre lo divino y el universo. Metodología y estructura del libro. El Apocalipsis de Adán utiliza varias técnicas literarias para lograr sus objetivos. Visión mística. El texto está estructurado en torno a visiones místicas y revelaciones, características de los escritos gnósticos.
Estas visiones permiten la transmisión de conceptos complejos y esotéricos de manera simbólica y alegórica. Diálogo y revelación. La forma de diálogo entre Adán y Set se utiliza para presentar las revelaciones de manera dinámica. Este formato resalta la transmisión del conocimiento y la relación entre el receptor y el dador de la revelación. Simbolismo y alegoría. El texto utiliza un lenguaje rico en simbolismo y alegoría para expresar sus ideas. Este estilo es típico de los escritos gnósticos y permite transmitir verdades espirituales de manera velada, accesible solo para aquellos que poseen la clave de interpretación. Impacto y recepción del libro. En su tiempo, el Apocalipsis de Adán fue probablemente recibido con sospecha por las comunidades religiosas ortodoxas debido a sus ideas radicalmente diferentes. Sin embargo, entre los gnósticos, el texto pudo haber desempeñado un papel importante en la configuración del pensamiento y la práctica religiosa al ofrecer una visión alternativa del mundo y lo divino. Hoy en día, el Apocalipsis de Adán se estudia por su contribución a la comprensión del gnosticismo y sus interacciones con las tradiciones religiosas contemporáneas. Proporciona valiosas perspectivas sobre las creencias gnósticas y su enfoque único de las narrativas bíblicas, enriqueciendo nuestro conocimiento de las corrientes espirituales que han dado forma a la historia religiosa. Conclusión. En conclusión, el Apocalipsis de Adán pretende transmitir enseñanzas esotéricas sobre la naturaleza de Dios, la creación y la redención a través de una narración simbólica y mística. Sus objetivos incluyen legitimar las enseñanzas gnósticas, criticar las tradiciones ortodoxas y exhortar a la búsqueda del conocimiento espiritual oculto. Impacto y legado del Apocalipsis de Adán. El Apocalipsis de Adán es un texto gnóstico que, a pesar de su exclusión del canon bíblico, ha tenido un impacto notable en la comprensión de los movimientos religiosos y espirituales antiguos. Su legado es tanto académico como espiritual, ofreciendo perspectivas importantes sobre el gnosticismo y los debates teológicos de su época. A continuación, se presenta un análisis detallado de su impacto y legado. Impacto en los estudios gnósticos. El Apocalipsis de Adán ha jugado un papel significativo en el estudio de los escritos gnósticos y las tradiciones religiosas alternativas. Descubierto entre los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, ha enriquecido la comprensión moderna del gnosticismo al proporcionar perspectivas sobre cómo los gnósticos concebían la revelación y el conocimiento espiritual. Revelación de las prácticas gnósticas. El texto ofrece una valiosa visión de las prácticas y creencias gnósticas, mostrando cómo reinterpretaron las narrativas bíblicas para promover sus puntos de vista esotéricos. Las visiones y revelaciones en el Apocalipsis de Adán ilustran temas centrales del gnosticismo, como la dualidad entre los mundos material y espiritual y la búsqueda de gnosis. Influencia en la investigación académica. Los académicos y teólogos utilizan el Apocalipsis de Adán para explorar las diversas corrientes dentro del gnosticismo y sus relaciones con el cristianismo primitivo. El texto se estudia por sus contribuciones a las discusiones sobre la diversidad de creencias religiosas en el mundo antiguo, y por qué algunos textos fueron excluidos del canon cristiano. Legado en la tradición gnóstica. Aunque el Apocalipsis de Adán fue excluido de los textos canónicos y rechazado por las autoridades cristianas ortodoxas, ha dejado una huella en la tradición gnóstica y en las comunidades espirituales interesadas en enseñanzas esotéricas. Impacto en los escritos gnósticos. El texto ha influido en otros escritos y tradiciones gnósticas que enfatizan el conocimiento oculto. Ilustra cómo los gnósticos usaron figuras bíblicas para transmitir doctrinas espirituales alternativas, y cómo integraron narrativas tradicionales en sus sistemas de creencias. Inspiración para buscadores espirituales. Los lectores modernos interesados en tradiciones espirituales alternativas pueden encontrar en el Apocalipsis de Adán una fuente de inspiración para explorar enfoques místicos y esotéricos de la religión. El texto sigue atrayendo a aquellos que buscan entender diversas perspectivas sobre la espiritualidad y la divinidad. Repercusiones teológicas y religiosas. El impacto del Apocalipsis de Adán en la teología y las tradiciones religiosas es más sutil pero significativo.
El texto se estudia a menudo para comprender las tensiones entre el gnosticismo y las religiones abrahámicas tradicionales. Diálogo interreligioso. En el contexto moderno, el Apocalipsis de Adán proporciona puntos de partida para diálogos interreligiosos y discusiones sobre la diversidad de creencias. Ilustra cómo diferentes grupos interpretaron las escrituras y las tradiciones religiosas de maneras variadas, enriqueciendo la comprensión de las interacciones entre diferentes tradiciones espirituales. Preservación y accesibilidad. El Apocalipsis de Adán, como otros textos gnósticos, se ha preservado gracias a los descubrimientos arqueológicos, en particular los manuscritos de Nag Hammadi. Su preservación permite a los estudiosos y lectores modernos acceder a perspectivas antiguas que anteriormente se habían perdido o desconocido. Disponibilidad de los textos. Gracias al descubrimiento y publicación de los manuscritos de Nag Hammadi, el texto está ahora disponible para el estudio académico y la lectura. Las traducciones modernas y los comentarios académicos han hecho que el texto sea accesible a un público más amplio, facilitando una mejor comprensión de su contenido y contexto. Contribución a la biblioteca apócrifa. Como parte de los escritos apócrifos y gnósticos, el Apocalipsis de Adán contribuye a una biblioteca diversa de textos religiosos que ilustran la riqueza y complejidad de las creencias religiosas antiguas. Su presencia en esta colección de textos contribuye a una visión más completa de la diversidad religiosa en el mundo antiguo. En conclusión, el Apocalipsis de Adán ha tenido un impacto notable en los estudios gnósticos, la comprensión de las tradiciones religiosas alternativas, y las discusiones sobre la diversidad de creencias antiguas. Su legado perdura en la academia, entre los buscadores espirituales y en los debates teológicos, ofreciendo valiosas perspectivas sobre las prácticas y creencias gnósticas y contribuyendo al diálogo interreligioso y a la preservación de las tradiciones espirituales antiguas.